Empezamos con la visión profética de la historia, que es la sección que va del capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 1, incluido. La estructura general la planteamos primero toda junta y después vamos despacito. Arranca con una visión inaugural que ocupa los capítulos 4 y 5. Es como una gran liturgia en el cielo. Y la segunda parte, que corresponde a los 7 sellos, es lo que va del capítulo 6, versículo 1, al capítulo 8, versículo 1. Dentro de esta segunda parte, hago una aclaración que va a servir ahora para los 3 septenarios que nos vamos a encontrar en el Apocalipsis. Acá tenemos el de los sellos, pero más adelante tendremos el septenario de las trompetas y el septenario de las copas. Bueno, en los 3 septenarios se da una estructura similar. Siempre aparecen los cuatro primeros, sea sellos, trompetas o copas, no importa, aparecen agrupados de manera paralela, muy similares en la forma de estar narrados, normalmente son sintéticos. Luego vienen el quinto y el sexto, mucho más desarrollados. Y siempre antes del séptimo hay un espacio temporal, hay como un intermedio. En los 3 septenarios se da la misma estructura. Vamos entonces a reconocer ahora en la nuestra, en la del septenario de los sellos. El primero al cuarto presenta la realidad de muerte del imperio, que es lo que va del capítulo 6, del versículo 1 al 8. El quinto sello nos va a presentar a los mártires en el cielo, capítulo 6, versículos 9 al 11. El sexto sello, otra vez volvemos a la tierra. Acuérdense, la dinámica cielo-tierra no son dos cosas distintas, sino lo mismo visto desde distintas perspectivas. Bueno, en el sexto sello se ve el juicio de los opresores, capítulo 6, versículos 12 al 17. Y ahí se abre ese espacio intermedio antes del séptimo sello que va a constar de la protección del pueblo de Dios, capítulo 7, versículo 1 al 8, la liturgia en el cielo de los mártires, capítulo 7, versículos 9 a la primera parte del versículo 15, y la vida junto a Dios, segunda parte del versículo 15 del capítulo 7 hasta el versículo 17. Finalmente, entonces sí, viene el séptimo sello que inaugura un silencio de media hora que corresponde al primer versículo del capítulo 8. Recién ahí va a terminar esta sección. Vamos, esto es la estructura general. Ahora vamos a verlo despacito. Vamos a empezar entonces con la visión inaugural, capítulos 4 y 5. Lo primero que hay que hacer es contemplarla. Recibir, como ya habíamos aclarado esto, la fuerza de los símbolos, porque esa fuerza es la que pretende transformar la realidad de la comunidad. Ese es el sentido que tiene esta visión. Representa una reconstrucción de la conciencia colectiva de la comunidad. Es una liturgia, sin ningún lugar a duda. Bueno, ya lo vamos a ver. Por lo tanto, es un momento comunitario de oración, de alabanza y de transformación espiritual. Es una reconstrucción del cielo, esto que venimos diciendo permanentemente. Por lo tanto, implica un desocultamiento de la realidad de Dios presente en la historia. A través de esto, Juan busca transmitir la fuerza y la espiritualidad con que la comunidad debe vivir el presente histórico, que no es un presente nada fácil. Es la introducción, estos dos capítulos, 4 y 5, son la introducción a la sección esta que estamos inaugurando acá, que va del capítulo 4, versículo 1 al capítulo 8, versículo 1, la visión profética de la historia, pero a su vez también es la introducción a la gran sección que arranca acá en el capítulo 4, versículo 1, pero que se extiende hasta el capítulo 19, versículo 10, que corresponde, en la estructura general del libro del Apocalipsis, al tiempo presente antes del fin. El fin representará lo que viene después. Capítulo 19, versículo 11,
hasta el capítulo 22, versículo 5. Y además, última indicación que hago, hace inclusión, está en paralelo, estos dos capítulos 4 y 5, con la liturgia que vamos a encontrar en el capítulo 19, versículos 1 al 10. Esto para ver nuestro texto en el contexto grande del libro del Apocalipsis. Empezamos versículo por versículo. Leo 4:1. Después tuve la siguiente visión. Había una puerta abierta en el cielo y la voz que había escuchado antes, hablándome como una trompeta, me dijo: sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder enseguida. Un montón de elementos que ya vimos. Primero y principal, hay una puerta abierta, igual que lo que va a aparecer en el capítulo 19, versículo 11, en el relato en el texto paralelo del que hablábamos recién. ¿Qué representa esta puerta abierta? La imagen del cielo abierto, en oposición ¿a qué imagen? A la famosa imagen de los cielos cerrados. Dios vuelve a hacerse presente, Dios vuelve a hablar después de tanta ausencia, por decirlo de algún modo, ¿no? Representa una oportunidad, representa un comienzo. La voz de trompeta, ¿a qué se refiere? La que había escuchado antes, es la voz de Jesús resucitado, la misma que había aparecido, ¿se acuerdan? En la visión del capítulo 1, versículo 10. Las cosas que deben suceder enseguida, que se mencionan acá, es lo que tiene que suceder pronto. ¿Cuándo había aparecido eso? En el prólogo del libro del Apocalipsis. Es el contenido del Apocalipsis. Había aparecido en el capítulo 1, versículo 1, y había aparecido también en el versículo 19 del mismo capítulo 1. ¿A qué corresponde esto? A los 7 sellos o a toda la sección presente, como más les guste. Se puede considerar de un modo o de otro. Representa el tiempo presente, lo que ha de suceder, pero ahora, no en un futuro lejano. El kairos, que estábamos mencionando siempre, ¿no? Versículo 2. En ese mismo momento fui arrebatado por el Espíritu y vi en el cielo un trono en el cual alguien estaba sentado. ¿Ven? Aparece el tema del arrebato, el éxtasis, claramente, y hay un trono en el cielo. Va a ser el elemento central de la visión. El trono significa el símbolo del poder de Dios en oposición a los poderes de la tierra, concretamente al poder del emperador. Ya vamos a ver que esta imagen se repite y se va a repetir permanentemente. Versículo 3. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de ágata. Rodeando el trono vi un arco iris que tenía el aspecto de la esmeralda. Ni siquiera hace falta decir quién está sentado en el trono. O sea, digamos, todo el mundo sabe quién está sentado en el trono. No hace falta ni nombrar. Las imágenes, de hecho, de este versículo 3 están tomadas de Ezequiel capítulo 1, capítulo 10 y de Isaías capítulo 6. Todas estas imágenes habían aparecido en la tradición profética antes. Y alrededor de él, dice, había otros 24 tronos donde estaban sentados 24 ancianos con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. Bueno, imagen difícil, o por lo menos, o que puede significar muchas cosas. Estos 24 ancianos pueden representar la humanidad, el pueblo de Dios. Claramente, los 24 ancianos se los puede asociar con los sacerdotes en relación a lo que había dicho, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, versículo 6, y lo volverá a decir en el capítulo 5, versículo 10, sobre el tema de que un reino donde todos son sacerdotes, que lo habíamos mencionado varias veces. Bueno, ya vamos a decir algo más. ¿Qué están haciendo estos personajes? Rinden homenaje a Dios y le alaban. Esto mismo aparece en el capítulo 4, pero va a volver a aparecer en el capítulo 5, en el capítulo 11, en el capítulo 19. Y también desempeñan el oficio sacerdotal de ofrecer las oraciones de los cristianos. Idea que también vuelve a aparecer en el capítulo 5. Sus vestiduras blancas simbolizan la condición glorificada del cielo. Su principal prerrogativa es estar sentados en tronos participando, obviamente, de la función divina de juzgar y gobernar. Esto es lo que Cristo promete a los cristianos fieles, ¿se acuerdan? En el capítulo 3, versículo 21, en la carta a la Odisea, dice concretamente: al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Evidentemente, estos 24 representan a este pueblo de los elegidos. ¿Quiénes son estos ancianos? Bueno, el número 24 no se encuentra en ningún otro lugar de la literatura apocalíptica.
El mismo Apocalipsis solo emplea el número en este caso. Es probable que el número se funde, por un lado, en el de las tribus de Israel. 12 ancianos representarían entonces al pueblo elegido del Antiguo Testamento, y los otros 12 al nuevo Israel, en relación con los apóstoles. Así el grupo completaría a los 24 ancianos y estaría aludiendo a la iglesia ideal en su totalidad. La glorificación de la iglesia, de hecho, se va a consumar en el futuro, pero ya se ha realizado virtualmente en la resurrección de Cristo, tal como aparece, por ejemplo, en las cartas paulinas, este tema de que la cosa ya está consumada. Versículo 5. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante de él ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Leo también el versículo 6, y después los analizamos los dos juntos. Frente al trono se extendía como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de él había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Bueno, relámpagos, truenos y voces son signos tradicionales del poder y de la gloria de Dios y del lenguaje apocalíptico en general, ¿no? Plenitud del espíritu, aparecen los 7 espíritus de Dios. La misma imagen había aparecido en el capítulo 1, versículo 4. El mar de cristal querrá significar la quietud como orden. Acuérdense que el mar significaba el caos y que de hecho en la Jerusalén celestial, en el capítulo 21, el mar ya no va a existir más. Será una instancia intermedia de un mar ordenado por la imagen quieta del cristal, tal vez. En cuanto a los 4 seres vivientes, bueno, la idea está tomada del libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, ¿no? Los 4 seres representan la totalidad de la creación. De hecho, el número simbólico 4 representa eso, ¿no? Por los 4 puntos cardinales. Una totalidad de la creación en la que Dios está constantemente presente. Por eso el tema de llenos de ojos por delante y por detrás. Además, representa esto que delante de Dios no alcanzan los ojos para mirar, ¿no? Digamos, simbólicamente hablando. Dios ejerce sin cesar su conocimiento y su vigilancia, de algún modo, de forma visible en la naturaleza. Esto es una idea que también aparece en el profeta Ezequiel, en el mismo capítulo 1, también en el capítulo 10. Sigo versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro humano y el cuarto era semejante a un águila en pleno vuelo. Bueno, estas 4 criaturas representan lo más espléndido de la vida animal. El león por la nobleza, el toro por la fuerza, el hombre por la sabiduría y el águila por la agilidad y la ligereza, ¿no? De este modo, entonces, lo que se quiere indicar es que la creación entera está presente ante el trono de Dios, dando culto a su majestad y fundamentalmente cumpliendo su voluntad. Desde San Ireneo, la tradición cristiana ha visto en estas 4 criaturas un símbolo de los 4 evangelistas. Esto como nota de color, ¿no? A Marcos se lo identifica con el león, a Lucas con el toro, a Mateo con el hombre y a Juan con el águila. Versículo 8. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera, y repetían sin cesar día y noche: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá. Esto de que cada uno de ellos tenía 6 alas aparece en Isaías, capítulo 6, versículo 2, cuando narra su vocación. En la visión que tiene aparece la misma idea, y también aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 6. Las alas pueden significar la prontitud con que se cumple la naturaleza, la voluntad de Dios. Podría ser que aparezcan por eso. Repiten día y noche, la naturaleza revela a Dios y al revelarlo lo alaba, esto de santo, santo, santo. Esta doxología va dirigida a Dios como el gran gobernador de la historia. Aparece la idea de el que vendrá en boca de las criaturas, que representa a la naturaleza. ¿Qué estaría expresando? Y seguramente el anhelo del universo por su liberación. En la línea, ¿se acuerdan de la carta a los Romanos, capítulo
8, versículo 19 y siguiente, que la creación entera sufre con dolores de parto esperando el advenimiento de la salvación, ¿no? Como que la salvación no es algo propio o exclusivo de la humanidad, sino la creación entera está esperando su Pascua, su verdadera transformación o su plenitud. Bueno, acá estaría apareciendo la misma idea. Versículo 9. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria y honor, acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él para adorarlo y ponían sus coronas delante del trono diciendo, esperen, me detengo ahí, antes del versículo 11. Los seres vivientes daban gloria, la iglesia, o sea, los 24 ancianos se unen a la naturaleza para alabar a Dios, lo que hacemos en la liturgia cuando cantamos el santo, ¿no? Las criaturas, los santos, con tutti li fiori. Bien. Y dice, se postraban. Antiguamente, el postrarse y quitarse la corona era signo de homenaje o ante un señor, o de sumisión ante un vencido para suplicar clemencia. Es una imagen tomada de ahí. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen en este canto? Versículo 11. Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque has creado todas las cosas. Ellas existen y fueron creadas por tu voluntad. Eres digno. Esto va a volver a aparecer muchas veces en el Apocalipsis. Dios es digno, no el emperador. Miren lo que es esta liturgia. Esta liturgia es un canto de rebeldía. Es desestabilizador esto. ¿Se dan cuenta? Es decir, en un tiempo en donde estaba instaurado el culto imperial, que había que rendirle culto al emperador, la comunidad cristiana dice, no, minga, nosotros no le rendimos culto al emperador. Y el único que es digno de recibir el honor, la gloria y el poder es Dios. Y se acabó. Bueno, así la van a pasar, por culpa de esto, ¿no? Dice, has creado, por ser creador de todas las cosas. Dios es Señor de todas las cosas y en especial, pero especialmente del curso de la historia. De este modo, la iglesia perseguida en la tierra puede tener esperanza. Y además aparece una idea muy, muy curiosa acá, ¿no? Ellas existen y fueron creadas. El orden inverso de estos dos verbos sería más natural. Quizá debamos entender aquí que todas las cosas ya existían como posibilidad en la voluntad de Dios antes de ser creadas, ¿no? Porque si no, estaría al revés de la lógica. Bueno, tenemos un cántico acá, claramente expresado. Los cánticos en general que vamos a ver repetidas veces a lo largo del camino que vamos a hacer por el Apocalipsis, expresan la alegría y la esperanza de los perseguidos, tienen una función hermenéutica, explican lo que está pasando o lo que se está revelando y tienen una fuerte densidad política. Representan una conciencia alternativa, esto que les decía recién, ¿no? Representan un posicionamiento, concretamente. Luego de haber sido testigo de la alabanza celestial a Dios como creador y señor de todo, los 11 primeros versículos del capítulo 4, el vidente contempla ahora al Cordero, que fue ni más ni menos que el que llevó a cabo la redención, que es lo que viene enseguida. Cristo consiguió la victoria ¿por medio de qué? Por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, a través de su entrega amorosa. Pero en su condición de resucitado solo quedan las huellas de su dolor. Como consecuencia, en su triunfo puede dirigir y culminar en nombre de Dios el curso de la historia. Esto es lo que va a significar lo que viene. Aparece ahora una liturgia cósmica. Toda la creación proclama también la dignidad del Cordero con motivo de lo que va a ser ni más ni menos que su entronización. Arrancamos. Capítulo 5, versículo 1. Después vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Escrito por dentro y por fuera, o por anverso y por reverso, según la traducción que tengan. Lo que Juan ve en mano de Dios es un libro que pretende dar la idea de un libro oficial,
que puede que contenga la misma voluntad de Dios sobre todos los acontecimientos que marcarán el fin de la historia. Acuérdense, capítulo 1, versículo 19. Algunos exégetas opinan que el rollo contendría todas las visiones que van desde el capítulo 6, versículo 1, donde va a arrancar el septenario de los sellos, hasta el capítulo 22, versículo 5. Quizá es preferible mantener que el libro contiene únicamente los acontecimientos que tienen lugar cuando el Cordero rompe los sellos, o sea, nuestra sección, o mejor dicho, la segunda parte de nuestra sección, lo que va del capítulo 6, versículo 1, al capítulo 8, versículo 1. Lo que está claro es que el libro está perfectamente sellado. Nadie puede conocer ni modificar, por lo tanto, su contenido. Libro sellado con 7 sellos podría ser también la historia humana en su sentido profundo, o hay algunos que opinan, y a mí me gusta bastante esto, el Antiguo Testamento como revelación. De hecho, nosotros decimos que para nosotros la clave hermenéutica del Antiguo Testamento es Cristo. Y lo que se va a terminar diciendo que Él es el que digno de romper los sellos y poder abrir el libro. Por lo tanto, en Cristo se abre el Antiguo Testamento, por decirlo de una manera simbólica. Bueno, todo esto puede significar el libro sellado con 7 sellos. Versículo 3. Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, era capaz de abrir el libro ni de leerlo. Estas palabras corresponden a la división que entonces se hacía de la creación en 3 regiones. La misma idea aparece en el Éxodo capítulo 20, e incluso en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 10, ¿se acuerdan? En el himno de Pablo a los Filipenses también aparece esta idea del cielo, la tierra y debajo de ella. Versículo 4. Y yo me puse a llorar, porque nadie era digno de abrir el libro ni de leerlo. El llanto es la lógica reacción frente a la situación. ¿Cuál? En que nadie es capaz de conocer el curso de la historia o orientarla o dirigirla hacia un objetivo que pueda dar sentido a la vida humana. ¿Qué está describiendo esto? Y la situación de los cristianos ante la persecución, que era verdadera, una situación que daba para llorar y nada más, ¿no? Versículo 5. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y él abrirá el libro y sus 7 sellos. Ha triunfado. Bueno, un montón de referencias vamos a ver más adelante. Pero la que quiero citar es una referencia de un texto de Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 57. ¿Se acuerdan? En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios toca el tema de la resurrección, ¿no? Que está al principio el famoso credo de Pablo, y luego habla, si no resucitan los muertos, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, van a nuestra fe, etcétera, etcétera. En ese contexto, bueno, Pablo dice lo siguiente: cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad y lo que es mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura: la muerte ha sido vencida. Ha sido vencida, que es la misma idea que va a aparecer en el Apocalipsis. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque lo que provoca la muerte es el pecado, y lo que da fuerza al pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Está todo en pasado. La victoria ya está conseguida. Bueno, la misma idea va a aparecer en todo el libro del Apocalipsis, por supuesto que ahora estamos comentando este versículo en particular, ¿no? Cristo ha triunfado por medio de su muerte, lo que va a aparecer en el versículo 9, mostrando además a los cristianos cuál es el camino de la victoria. Aparece la imagen del león y el retoño. Estos títulos muestran cómo el Cordero ha cumplido las promesas del Antiguo Testamento. En Génesis 49, versículos 9 al 10, dice: Judá es un cachorro de león, has vuelto de la matanza, hijo mío, se recuesta, se tiende como un león, como una leona, ¿quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Muchos dicen que este texto, bueno, en realidad el capítulo 49 en general del libro del Génesis, que son las bendiciones de Jacob a sus hijos,
representan lo que va a pasar en el futuro de Israel. Pero que además este versículo además tiene un contenido mesiánico, va más allá, por lo tanto está hablando del descendiente de David. Y el tema del retoño, Isaías capítulo 11 versículo 1, saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Famoso texto mesiánico. Versículo 6. Entonces vi un cordero que parecía haber sido inmolado, estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. La posición del cordero simboliza una estrecha unión con Dios, con quien obviamente comparte el conocimiento y el poder. Pero está también en medio de los ancianos, mostrando así que sigue unido a la iglesia. Aparece la imagen del Cordero, Arnión. Es el principal título de Cristo en el Apocalipsis. 28 veces aparece nombrado de esta manera. El tema de Cristo sacrificado como un Cordero aparece en el Evangelio de Juan, ya lo habíamos consignado al principio, en el capítulo 1, versículos 29 y en el versículo 36. Vuelve a aparecer en el capítulo 19, versículo 36. Va a aparecer también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 32, en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 7, y en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Se combina normalmente con los títulos relacionados con el siervo de Yahvé. ¿Se acuerdan? El cuarto cántico de Isaías en el capítulo 53. Y con el Cordero Pascual también se combina, en relación con el capítulo 12 del libro del Éxodo. Pero el Apocalipsis considera al Cordero como un vencedor después de su sacrificio, y allí, después de su sacrificio, como conservando su poder y su dominio, al estilo de lo que vamos a ver en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 3. Aparece de pie, es la postura característica del sacerdote a punto de ofrecer un sacrificio, tal como lo describe la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 11. ¿Quiere sugerir con esto que el Cordero es a la vez sacerdote y víctima? Y bueno, no sabemos. Puede ser, puede ser. Más bien, o mejor dicho, de mínima, significa la nueva vida que en adelante él vive. Esto sin ningún lugar a duda. Aclara, parecía haber sido inmolado. El Cordero lleva todavía las señales de su sacrificio. ¿Se acuerdan? Como en el final, en las apariciones de Jesús resucitado del Evangelio de Juan. Tiene las señales del sacrificio visibles. 7 cuernos y 7 ojos, dice. O sea, posee la plenitud del poder y del conocimiento. ¿No? Los cuernos del poder, los ojos del conocimiento. Y los 7 espíritus de Dios. Otra vez, como en el capítulo 1, versículo 4. Posee la plenitud del espíritu. Versículo 7. El Cordero vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. La recepción del libro indica la autoridad que tiene y el acceso que además tiene al trono, ¿no? Versículo 8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Cada uno tiene un arpa o una cítara, que es el instrumento tradicional que acompañaba el canto de los salmos en la liturgia judía. Aparece el tema de las oraciones de los santos, las oraciones de los santos. La iglesia terrestre se une a la iglesia celeste para dar culto ahora a Dios y al Cordero. Estas oraciones expresan el deseo de los cristianos de que se cumplan pronto los designios de Dios. Es lo que están esperando. Ahora lo vamos a ver cuando aparezca el 5.º sello, clarísimamente. Los santos, ¿quiénes son? Son los fieles del reino de Cristo que pertenecen a Dios. Acuérdense que en el Apocalipsis hay claramente buenos y malos. Bueno, los santos son los elegidos, son los justos, ¿no? Acá no están los impíos incluidos. Las 3 doxologías siguientes que vienen ahora, versículo 9, versículo 12, versículo 13, corresponden a las aclamaciones que usualmente acompañaban a la entronización de un rey. Arranquemos. Versículo 9.
Y cantaban un canto nuevo, diciendo: tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado, y por medio de tu sangre has rescatado para Dios a hombres de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Leo también el versículo 10. Tú has hecho de ellos un reino sacerdotal para nuestro Dios, y ellos reinan sobre la tierra. Aparece la imagen del canto nuevo, una expresión frecuente en los salmos, Salmo 33, Salmo 40, Salmo 98. La novedad en la alabanza responde al nombre nuevo dado al vencedor. ¿Se acuerdan también en las cartas? Aparece en el capítulo 2, versículo 17, en el capítulo 3, versículo 12. Tiene relación también con la idea de la Nueva Jerusalén, que va a aparecer en el capítulo 3 y especialmente en el capítulo 21. Referencia también a los nuevos cielos y a la nueva tierra, que también van a aparecer en el capítulo 21. Y finalmente a la renovación universal, que también va a aparecer en el capítulo 21. En una palabra, todo el universo, o sea, los 4 seres vivientes y la iglesia, o sea, los 24 ancianos, celebran a Cristo, quien por la redención ya inauguró la nueva era, ya inauguró los últimos tiempos. Dice: de todas las familias. Las 4 palabras que aparecen en esta enumeración designan a la totalidad de la humanidad. Familias, lenguas, pueblos y naciones representan a la totalidad. El Apocalipsis considera en esta expresión únicamente a los cristianos, en quienes se hizo efectiva la redención, esto que decíamos recién. Miren lo que dice de él: porque has sido inmolado, dice. Es el mismo verbo que define el sacrificio de los cristianos, que por seguir a Cristo van a sufrir la muerte por fidelidad a ese seguimiento. Va a aparecer en el capítulo 6, va a aparecer en el capítulo 18. ¿Y por qué Jesús es digno? ¿Por qué el resucitado es digno? Porque ha sido inmolado, o sea, es el primer testigo, el primer mártir. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, versículo 5. Has rescatado, con un sentido de liberar, el rescate en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan, no? Has hecho para ser un reino con poder, esto que venimos repitiendo a cada paso, la dimensión política, un reino donde todos son sacerdotes. Versículos 11 y 12. Después oí la voz de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Su número se contaba por miles y millones, y exclamaban con voz potente: el cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Fíjense, bueno, además de la multitud de los ángeles que andan dando vueltas por ahí, esta doxología recoge y amplía notablemente la del capítulo 4, versículo 11. Esta serie de 7 términos expresa la plenitud del poder y de la gloria. Fíjense, los 4 primeros se refieren al dominio del Cordero, el poder, la riqueza, la sabiduría y la fuerza. Y los 3 últimos indican la adoración de los ángeles. Por eso hablan del honor, la gloria y la alabanza. Pero aparece otra vez el número de 7, que dale con el número de 7 en todo el Apocalipsis. Versículo 13. También oí que todas las criaturas que están en el cielo, sobre la tierra, debajo de ella y en el mar, y todo lo que hay en ellos, decían: al que está sentado sobre el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Todas las criaturas, ¿ven? Todo el universo creado tiene la misión de glorificar a Dios y al Cordero. Ahora aparecen en una enumeración de 4. ¿Se acuerdan que antes habían aparecido 3? Porque ahora apareció el mar también. Toda la creación exulta de alegría porque se acerca el momento en que será finalmente liberada de la maldición y quedará completamente renovada. La expresión al que está sentado en el trono y al Cordero, así como la doxología es presentada a Dios y al Cordero, así también les pertenecen la realeza y el dominio. La misma idea había aparecido en el capítulo 3, en el marco de las cartas, versículo 21. Versículo 14. Los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron en actitud de oración. Como en el capítulo 4, versículos 9 al 11, esta gran liturgia termina con el homenaje
de toda la iglesia celeste junto a la creación. Una gran liturgia en el cielo, pero lo vamos a ver 1500 veces, ¿eh? Acá abajo está todo mal, pero en el cielo se expresa la misma realidad donde todo está consumado. ¿Para qué? Lo que venimos diciendo siempre, para fortalecer la esperanza de los que están viviendo en el presente, en este kairos, que significa, además de tiempo de salvación, tiempo de crisis.